por así decir, la nota principal del cohete a la luna digital de hoy, sobre un diseño de Ale Ross y animada por Silvia Canosa. Parece una escena del Batman de los 60, ¿se acuerdan cuando jugaban con las onomatopeyas típicas de los cómics, de boom, zap, pow, bang, todas esas cosas, que no puede ser más apropiada al artículo y al título del artículo, hermoso, que es Todos contra Todos. Bueno, como hablamos con Marcelo Escolar, está todo el mundo pendiente de lo que van a ser las elecciones del segundo domingo de noviembre. Ahora, en el camino hacia las elecciones legislativas hay una cantidad de temas que son fundamentales. Algunos tienen que ver con la economía, otros tienen que ver con la justicia. Y en la economía es probable que tengamos a partir de mañana una semana muy movida, porque hay hoy domingo 3 vencen una cantidad enorme de miles de millones de pesos en un bono que se llama bono del Tesoro 21 por el año en curso, que el Tesoro tiene que pagar mañana. Vence hoy y tiene que pagar mañana. Son 68.100 millones de pesos entre capital e intereses. Y a esos 68.100 millones hay que sumar otros 4.200 entre el que llama Bonar 22 y las letras intrasector público. Bueno, más allá del nombre, siempre es muy gracioso los nombres de las colocaciones financieras. Es deuda que la colocó Luis Caputo, Toto Caputo, el Messi de las finanzas. El Messi de las finanzas, entre fondos del exterior. La agencia de información Bloomberg dice que el mayor tenedor en este momento es el fondo Franklin Templeton, que tiene el 17% del total. El segundo es un fondo de jubilados del Japón. El tercero, el fondo Pellegrini del Banco Nación. Y el resto se reparte entre una serie de bancos y fondos que le fueron comprando en puchos a Franklin Templeton. Ahora, la Secretaría de Finanzas, ante estos vencimientos, siempre busca refinanciar esa deuda. Pero esta vez la Secretaría de Finanzas no buscó refinanciar esa deuda. Yo no sé la causa por la que no buscó refinanciarla. ¿Se puede escapar una cosa así? Y no sé si se le escapa a un gerente financiero de una pyme o de una multi. Lo rajan de una patada en el tujes. Una patada en el tímpano, ¿no? Sí, lo ponen en órbita. Entonces el Tesoro mañana tiene que pagar 72.300 millones de pesos. El problema es que no los tiene. Y entonces, cuando el Tesoro tiene que hacer un pago y no tiene la guita, ¿qué hace? Se la pide al Banco Central. ¿Y el Banco Central qué hace? El Banco Central imprime, emite. Ahora, en caso de que ocurra esto, la otra posibilidad es que no pague, sea un default entre una deuda en pesos, lo cual sería un escándalo, ¿no? Eso solo Macri lo hizo alguna vez. Ahora, si le pide al Banco Central, el Banco Central emite, le da los 72.300 millones, los paga, bueno, el martes debería convocar una licitación para, no se refinanció previamente, pero lo hace después, para devolverle al Banco Central. Pero esto implicaría que entre el lunes y por lo menos el jueves, habría en el mercado
72.300 millones de pesos de emisión monetaria, que, bueno, ese sí es el combustible ideal para generar tensión financiera. Por dos vías posibles. Una es, digamos, que directamente esa guita vaya a la compra de dólares financieros, que es lo que se supone que podrán hacer los dos primeros, Franklin Templeton y los japoneses. Pero también hay otra que es digamos, colocar esa guita en pesos, exigiendo una tasa alta, lo que a su vez generaría mayor presión sobre el dólar financiero. Bueno, digamos, aquí hay un rol que es poco visualizado, porque siempre se piensa en el Tesoro, es el Ministerio de Economía, y siempre se piensa en el Banco Central. Menos se piensa en la Comisión Nacional de Valores, pero la Comisión Nacional de Valores tiene un rol muy importante y nunca prohibió que los fondos del exterior accedieran a la operatoria que se llama contado con liquidación. Hay un segmento de negociación bilateral, que se llama CENEBI, en el cual se pagan hasta 200 pesos por dólar con tal de salir del país estos fondos internacionales. Y esto puede tener consecuencias nefastas para el país, que al fondo Franklin Templeton no parece preocuparle. Incluso hay quienes dicen que este fondo disfruta de esa situación porque siente que los empomaron, que, digamos, hicieron una inversión en pesos, mejor dicho, trajeron dólares, hicieron, y después no pudieron completar la bicicleta dolarizando y yéndose, que ha sido, digamos, uno de los temas de debate entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Digamos, si esto implica dolarizar o no implica dolarizar, qué tipo de títulos se emiten, digamos, ha sido la discusión del último año, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas que puede ser movido. El otro es la situación de la crisis de la Corte Suprema de Justicia, donde en los últimos días se eligió un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente, que son Horacio Rosati y Carlos Fernando Rosenkrantz, que se votaron a sí mismos, es decir, intercambiaron sus votos y además cada uno votó por sí mismo. Y el tercero que los votó fue Juan Carlos Maqueda. En cambio, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton no fueron directamente a votar. ¿Por eso el título es Todos contra Todos ahora? Sí, por eso. Ahora, la Corte está en crisis desde hace 3 lustros. Es decir, en el año 14 murieron 2 de sus miembros, Carmen Ajibay y Enrique Petracchi. Y en el 15 se retiró Raúl Zaffaroni, al cumplir los 75 años que fija la Constitución. Es el único juez que al cumplir la edad dijo: cumplo con la ley y me voy, con la Constitución y me voy. Y renunció Fait a sus 97 años, con lo cual la Corte, que era de 7 miembros, quedó reducida a 3, que eran Lorenzetti, Hayton y Maqueda. Con lo cual todo tenía que salir por unanimidad, porque si no había mayoría. Digamos, en una corte de 7, bueno, el Néstor Kirchner la había reducido a 5 después. Digamos, había sido de 7, pero después Kirchner, por un proyecto de ley de Cristina, que era senadora en ese momento, la redujo a 5. Mayoría de 5 son 3. Solo había 3, tenían que votar por unanimidad. Macri ahí, digamos, sumó 2 más para llegar a los 5, que eran Rosati y Rosenkrantz, y los metió por la ventana a los tribunales, es decir, no con el procedimiento constitucional, sino por decreto en comisión. Ahora, cualquiera sea el resultado de las elecciones de noviembre, es muy improbable que alguien tenga mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Y
y mucho menos los 2/3 en el Senado, que son, digamos, el número necesario, ya sea para remover a un juez por juicio político o para nombrar a otro en su lugar. Entonces, mi opinión personal es que no hay otra solución que un acuerdo entre las principales fuerzas con representación parlamentaria para ampliar el número de miembros del tribunal y designar a sus nuevos integrantes. Bueno, ahí hay distintos proyectos digamos, en este momento son 5, ¿a cuántos ampliar? En cada país es distinto. En Brasil, por ejemplo, la Corte Suprema ha ido variando según los años entre 11 y 16. En México entre 11 y 21, divididos en 3 salas. En Chile son 21, divididos también en salas. En Japón son 15. En España el Tribunal Supremo está formado por 5 salas con distintas especialidades. Y Zaffaroni propone elevarla a 19 miembros, que se dividirían en salas, una sala penal, una civil y comercial, otra laboral, otra previsional y otra contencioso administrativo. Para algunos temas, según la propuesta de Zaffaroni, podría exigirse la unanimidad de la sala respectiva, y en algunos casos especiales, fijados por ley o por la propia Corte, en pleno del tribunal. Ahora, el presidente Alberto Fernández entiende que la división en salas va en contra del artículo 108 de la Constitución, que dice que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia. Pero que interpreta como que las salas son una multiplicación. Por eso digo, es una cuestión de interpretación. Vos podés entender que una quiere decir una todos juntos, o podés entender que es una dividida en salas. Digo, la Constitución no dice que no se puede dividir en salas. Si no lo dice, está permitido. Si no lo dice y no contradice ningún principio general del derecho o de la propia Constitución. Ya ha habido, digamos, proyectos de incremento, por supuesto, y de división en salas. Ha habido 2 presidentes radicales que propusieron eso, que fueron Arturo Vila y Raúl Alfonsín. Otro presidente radical, que era Arturo Frondizi, había aumentado el número de miembros sin dividirla en salas. Luego que es una posibilidad. Ahora, sobre todo, lo que es una imposibilidad es llegar a una solución sin una vía de este tipo. Y por supuesto el número es importante, el tamaño importa, porque cuantos más sean, más factible es una negociación, porque habría, digamos, cargos para satisfacer la participación de distintas fuerzas políticas. Hay un episodio histórico previo, que yo he narrado en algunos de mis libros, que fue la ampliación de la Corte en la década del 80 y del 90, que la estaba negociando el presidente Alfonsín con el líder de la oposición peronista Antonio Cafiero, el abuelo de Santiago. Alfonsín había propuesto aumentar de 5 a 7 y negociar con Cafiero que uno lo propusiera el gobierno radical y el otro la oposición peronista. Y eso caminaba bien hasta que sorpresivamente Cafiero perdió, sorpresivamente para él y para Alfonsín, Cafiero perdió la interna con Menem. Y cuando Cafiero perdió la interna con Menem, Menem congeló las negociaciones. Y le dijo a José Luis Manzano, que era el negociador por Cafiero, le dijo, pero Chango, dice, ¿para qué vamos a ampliar a 7 y darle 1 a ellos, cuando después de las elecciones podemos ampliar a 9 y nombrar 4 nosotros? Y es lo que hizo. Exactamente.
que es lo mismo que hizo el carcelero en Jujuy, con la diferencia que a Menem le llevó un año largo y al carcelero lo hizo en una semana. En cuanto asumió, el carcelero es, en sentido de la trampa, más eficaz que Menem, lo cual es mucho no decir. Es poco decir. No es poco decir. Bueno, ahí en ese momento Menem, digamos, consiguió la ampliación de 5 a 9 y nombró, entre otros, a su socio en el estudio de La Rioja, que era el comisario, el ex jefe de policía Julio Salvador Nazareno. El jefe de policía, boticario y curioso del derecho municipal. Candidato ideal. Sí, realmente notable. Este país se ha privado de pocas cosas, ¿no? De pocas cosas. Ahora, digamos, en estos días se ha citado mucho a raíz del precedente de Rosati el caso de que Nazareno se votó a sí mismo para presidir la Corte en el año 2000. Ahora, lo que no se ha mencionado es que no fue el primero. El que también se votó a sí mismo fue el segundo presidente de la Corte de Alfonsín, José Severo Caballero. Alfonsín había designado como presidente de la Corte a una persona, a un filósofo del derecho que había sido su abogado personal, Genaro Carrió, padre del abogado de Clarín y tío de la diputada de la Coalición Cívica Libertadora del mismo apellido, que había sido abogado de Alfonsín, había sido abogado también de Jacobo Timerman, lo nombró presidente de la Corte. Ahora, Carrió entró en un proceso psicológico grave, tuvo una depresión seria y en el año 85 renunció. Y entonces ahí fue elegido Caballero por el voto de varios de los miembros. Pero cuando llegó el momento de la reelección de Caballero, digamos, la cosa interna en la Corte estaba muy podrida y ni Petraki ni Jorge Baqué querían votar por Caballero. De modo que Petraki votó por Baqué, Baqué votó por Petraki y los otros tres votaron por Caballero, incluyendo a Caballero. Cuando llega Menem, aparte de la ampliación de 5 a 9, que le creaba 4 vacantes, Menem consiguió 2 vacantes más. ¿Por qué? Baqué renunció porque estaba en desacuerdo con la ampliación. Y la Corte había hecho una acordada 44 del año 89, cuando fue el proyecto de ampliación, diciendo que, bueno, eso ponía en peligro no sé qué cosa de la República. Sí, no, la República siempre vive en peligro, es como una serie de aventuras, ¿no? Marvel. Sí, sí. Como se diría. Temporadas por temporadas, sí, episodios. Sí. Viste que la República de papel en vez de la Casa de papel. Exacto. Y Caballero, porque los servicios de inteligencia de Menem descubrieron que no solo había votado por sí mismo para el presidente, sino que antes de ser ministro de la Corte, en un cargo judicial, como juez se había regulado honorarios a sí mismo por un peritaje que había encomendado realizar. Entonces le mostraron esos papeles y dijeron: elegí cómo querés irte. Y él renunció, salió silenciosamente. Entonces Menem tuvo 6 sobre 9. Realmente, bueno, en eso fue un poco más eficaz que el carcelero, debe decirse, pero le llevó más tiempo lograrlo. Bueno, esa corte terminó con un escándalo tremendo, con el que se vayan todos. Nazareno, el
presidente de la Corte, cuando llegó Kirchner a la presidencia, amenazó públicamente con desestabilizar al gobierno con un fallo económico sobre el corralito, y ahí Kirchner directamente promovió el juicio político de la mayoría automática menemista en la Corte, y bueno, 2 renunciaron y 2 fueron destituidos en juicio político. Boyano y Molineo O'Connor fueron destituidos y Nazareno y Vázquez renunciaron, lo cual le permitió a Kirchner tener una corte más, la mejor corte que recordamos, porque realmente Petracchi, Argibay, Zaffaroni, el primer Lorenzetti hicieron una corte interesante. Ahora, ese acuerdo que yo estoy mencionando entre las fuerzas políticas para dar una solución al tema de la Corte, hoy no parece viable. No da la impresión de que sea posible. Fíjate que en este momento Carrió, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich están amenazando con, en caso de que les vayan bien en las elecciones y puedan obtener la primera minoría en la Cámara de Diputados, desplazar a Sergio Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados, colocando a un opositor en la línea de sucesión presidencial, lo cual es una clara jugada desestabilizadora. Y además, y esto me parece que es tal vez el dato más significativo, apareció un diputado cordobés del grupo de Schiaretti, Carlos Gutiérrez, quien dijo que, bueno, tal vez si se plantea eso, su sector podría acompañarlo, porque que la presidencia de la Cámara de Diputados vaya para alguien del partido en el gobierno es una tradición, es una costumbre, pero no es una ley, no está escrito en ningún lado, de modo que se podría cambiar. Entonces, bueno, es posible que haya que esperar un momento más adelante en el cual las principales coaliciones terminen de entender que ninguna puede someter a la otra y que se resignen a un compromiso donde, bueno, nadie logre todo lo que se propone, pero que combinando, digamos, posiciones y representantes de cada uno puedan desatar un nudo institucional, porque el problema es que esto, digamos, beneficia a los mayores intereses económicos. Bueno, ¿quién podría destrabar eso? El radicalismo. El radicalismo, que es, digo, la reforma constitucional del 93, Menem con quien la negoció, con el radicalismo. Y el radicalismo que obtuvo, bueno, obtuvo básicamente el tercer senador. El radicalismo estaba muy raleado en el Senado. Hasta el 93 cada provincia elegía 2 senadores y se lo llevaba la mayoría. Y si el peronismo tenía la mayoría en todo el país, tenía la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Alfonsín introdujo, digamos, como precio de la negociación con Menem para permitirle la reelección, que hubiera un tercer senador, un senador por la minoría. Luego el radicalismo podría ser negociador en esto, ¿no? Ahora, digamos, este tema de la Corte y de los intereses económicos y todo lo demás, hay un antecedente tremendo en la década de 1930, cuando se produce el golpe del 6 de septiembre, en que el general Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Eso fue el 6 de septiembre. El 10 de septiembre, 4 días después, la Corte Suprema firma una acordada
donde sostiene que el gobierno de facto está en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para proteger la libertad, la vida y la propiedad. Y entonces, por razones, comillas, de policía y de necesidad, y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, da validez a los actos del gobierno de facto. Que es una confesión sobre el rol de la Corte, tiene que proteger el derecho de propiedad. Bueno, esto tuvo un precio, tuvo una contraprestación. Es decir, la Constitución del año 1860, y durante 7 décadas, el presidente de la Corte lo designaba el Poder Ejecutivo, y era vitalicio. Y que era el modelo de Estados Unidos. En Estados Unidos sigue siendo así. Y ahora, a cambio de esta acordada vergonzosa que, digamos, ensucia el rol de la Corte Suprema para siempre, Uriburu, que era muy germanófilo, lo llamaban Fonpepe, resignó esa facultad presidencial y permitió que los jueces designaran a su propio presidente. Ahora, digamos, este tribunal, digamos, que está tan fragmentado, tan odiante, donde hay un todos contra todos, creo que ya, digamos, Alejandra se ha referido en programas anteriores a todas estas internas, las peleas, digamos, entre primero Lorenzetti y Rosenkrantz, donde Rosati y Maqueda se alinean con Lorenzetti, pero después, cuando Rosenkrantz asume la presidencia, los otros 3 le vacían la facultad de la presidencia, y ahora la última vez, cuando Lorenzetti aspiraba a volver a la presidencia de la Corte, Maqueda hace un oso y se pasa al otro lado y es como ver un episodio de Los Tres Chiflados, ¿no? Digo, donde uno le está haciendo un piquete de ojo al Panamá, el otro le está pateando en la canilla del con otro, niveles de violencia ya no tolerables. Digo, eso es increíble. Sí, y ahí, digamos, la guerra esa de todos contra todos se expresa a través de los operadores de cada juez, porque entre ellos prácticamente no se hablan ya, han dejado de hablar. Digo, la pandemia ayuda a eso. Solo tienen encuentros formales para decidir algo y firmar algo, y por Zoom. Se siguen viendo por Zoom, ¿no? Sí, siguen viendo por Zoom. Sí, aún cuando algunos van al tribunal, el acuerdo es por Zoom. Pero, digamos, cada uno tiene un operador privilegiado. En el caso de Rosati es un periodista que se llama Silvio Robles. En el caso de Rosenkrantz es un secretario letrado que se llama Federico Morgenstern. Y en el caso de Lorenzetti es su asesora de imagen, que es una abogada y periodista que se llama María Burdán. Ellos son, digamos, los que llevan adelante el todos contra todos en la cotidiana. Lorenzetti, digamos, después de lo que le pasó, está haciendo muchos esfuerzos para mostrar que él no está en las peleas menores, que él tiene una mira elevada, que la Corte va a votar con responsabilidad y con seriedad, y está concediendo una serie de entrevistas a distintos medios. Quería cubrir todo el espectro ideológico, y nosotros recibimos una consulta en ese sentido en el cohete, y yo contesté que la verdad que no me interesa escuchar a Lorenzetti decir que las uvas están verdes. No tiene sentido que el cohete entreviste a Lorenzetti. Ahora, digamos, los temas que este tribunal tiene para zanjar son temas muy importantes. Por ejemplo, algunos. La ley que votó la legislatura porteña
y que es lo que hablábamos al principio del programa de hoy, erigiendo al Superior Tribunal de la Cava como alzada de los juzgados nacionales de distintos fueros, con la intención de que salve a Macri por la quiebra del Correo. Cosa que, digamos, el propio Superior Tribunal ya había decidido eso, que ellos eran la instancia de apelación de los tribunales nacionales, lo cual es un disparate. Porque no es una provincia, no, y los tribunales nacionales tienen una jurisdicción distinta. A pesar de que se oponía la Asociación de Magistrados y que se oponía incluso el fiscal que está a cargo de informe interino de la Procuración General, Bordo Casal. Y bueno, en el debate en el cual se decidió la ampliación, quien explica muy bien, digamos, cuál es la jugada, es la verdadera Cámpora. La verdadera Cámpora es una legisladora que se llama Lucía Idem, que es sobrina nieta del expresidente, es hija de Pedrito Cámpora, uno de los hijos del senador Pedro Cámpora, hermano de Héctor José Cámpora. Genealogía completa. Bueno, la verdadera Cámpora explicó esto en la sesión de la legislatura y Cristina lo destacó como una posición muy importante que podemos escuchar a continuación. Llama mucho la atención el absurdo de que estemos discutiendo un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales en el cual de repente se incorporaron 2 artículos que modifica el procedimiento, la norma de procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia. Para ser claros, estamos intentando, según este proyecto, habilitar que se puedan recurrir fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Entonces me puse a repasar cómo viene funcionando esto que ya de hecho viene haciendo el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Y cuando repaso cuáles son las causas en las cuales esto se implementa, me encuentro, por ejemplo, en el fuero laboral con estas 2 causas. Reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esto es pedido ya apelando a un fallo de la Justicia Nacional que reconoce los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de pedido ya. Me encuentro también con una causa que es Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esta legislatura recurre al TCJ también para contrariar una resolución de la Justicia Nacional que nos condena por un acto de discriminación laboral. Y acá está la verdad de la milanesa. En el fuero comercial, las causas en las que se pide el recurso ante el TCJ por resoluciones de la Justicia Nacional son la causa Correo Argentino sobre queja por recurso de inconstitucionalidad, SOCMA Americana sobre queja por recurso de inconstitucionalidad. Y ahí es donde, señoras y señores, nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, SOCMA, Correo Argentino, y la finalidad es garantizar la impunidad de Mauricio Macri para que sea juzgado no en la Justicia Nacional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Y claro, ¿cómo no va a querer que lo juzgue el TCJ si ahí puso a todos sus amigos? Santiago Tamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, fue viceministro de Justicia de Mauricio Macri. Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, candidata de Macri a procuradora de la Nación. Bueno, también podríamos mencionar al fiscal general Maí, que es a quien intentamos citar esta legislatura y esta legislatura se resiste, integrante de la mesa judicial. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué no traen directamente, se asinceran y nos traen el proyecto con los fallos escritos, garantizando la impunidad de Mauricio Macri, que ese es precisamente el objetivo que tiene el proyecto que estamos discutiendo hoy? Sincerémonos, ya que juegan al pádel con los jueces, ya que ponen a sus amigos en los tribunales, y traigan directamente los fallos que quieren que dicten, y así por lo menos somos más sinceros en la discusión. Y en esto, bueno, vamos a tener dentro de poco acá en el recinto también un integrante de esa mesa y que mucho nos va a poder contar, Darío Nieto, quizás tenga mucho para esclarecernos. Por ahí quiere entrarnos el pliego de Darío Nieto también para el Tribunal Superior de Justicia. Pablo Cluceras, también integrante de la mesa judicial, llamativamente candidato de la Franja Morada en la lista de graduados de la Facultad de Derecho. La verdad, Franja Morada, gente ha visto mucho para lamentar en relación a algunos de los principios que decían defender. No bastarde en la autonomía de la ciudad.
asincérense que lo que están haciendo con este proyecto es garantizar la impunidad de Mauricio Macri en una causa por la que nos viene estafando a todos los argentinos y argentinas hace más de 20 años, que es la del correo argentino y la quiebra, y dejen de poner a esta legislatura y a la justicia de la ciudad de rodillas ante su espacio político. El cohete a la luna. Periodismo. La última frontera. Y nos habíamos quedado escuchando a Lucía la verdadera cámpora, como la definió Horacio, y nos quedaba pendiente el cierre, ¿no? De la cuestión. Sí, no, digo, ¿por qué es tan importante la Corte Suprema? Digo, porque tiene una cantidad de temas que son fundamentales para la dirigencia política, para el conjunto de la sociedad, para la economía. Digo, un resumen mínimo, tiene muchas más cosas, pero por ejemplo, está el tema del inminente procesamiento de Macri por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino San Juan. Ahí, bueno, es muy interesante el juez que está a cargo, se llama Martín Baba, que es un juez que fue conscripto en la Guerra de Malvinas. Clase 62. ¿Cómo? Clase 62, aventura, digo. Tenía 19 años en ese momento, y ese es el juez que citó indagatoria a Macri. Digo, después de la guerra estudió en la UBA, se recibió en el 91, y bueno, es un juez que no es un típico representante de la familia judicial. Otra causa que en cualquier momento va a aterrizar en la Corte Suprema es justamente la de la investigación por el blanqueo de Alicia Blanco Villegas, pese a la prohibición legal. Ya está el DNU ahí, ¿no? De Mauricio Macri, del blanqueo. Ya está en la Corte. Uh-huh. La declaración de las tecnologías de la información y la comunicación como servicio público esencial, la conformación actual del Consejo de la Magistratura, la nulidad de la causa vialidad. Esa causa vialidad es la causa en la que se intenta juzgar a Cristina por obras en una provincia que fueron incluidas en el presupuesto nacional que aprobó el Congreso de la Nación, que se realizaron en tiempo y forma y que se pagaron sin sobreprecios, y en las que entre la presidenta y los funcionarios provinciales que intervinieron había 12 ravioles de organigrama en el medio. Y sin embargo la quieren jugar a ella. Un disparate. Bueno, eso lo tiene que resolver la Corte, que deliberadamente ha dejado abierto. Ella lo podría haber cerrado hace mucho tiempo, porque es un disparate esa causa. Otra, la detracción de los fondos excesivos que la Nación había transferido a la ciudad autónoma para el pago de la policía local. Es decir, durante el gobierno de Macri se hizo la transferencia de la policía y, de acuerdo al estatuto vigente, cuando se transfiere una función hay que transferirla con los fondos para su funcionamiento. Bueno, en este caso le transfirieron con el pretexto del traspaso de la policía, le pasaron mucha más mosca de la que correspondía. Y Alberto Fernández revisó eso y le quitó esos fondos, y eso está en la Corte en este momento. Y otra causa más es las causas que el carcelero fraguó contra Milagro Sala y contra una docena de militantes de la organización barrial Tupac Amaru, por los jueces de Jujuy, y que tiene que ver, digamos, es el comienzo del uso de la justicia para perseguir al adversario político, y no a cualquier adversario político, a una indígena, mujer, negra, pobre, que organizó, digamos, a un sector importante de su clase social en un plan realmente ejemplar de construcción de viviendas, y que movilizó en su contra
a todas las clases altas de Jujuy, incluyendo, por cierto, a las empresas constructoras que sintieron que se les amenazaba un gran negocio. Y decidió entrar, ¿no?, a jugar políticamente, amenazando la lógica del bipartidismo. Exactamente. Bueno, en el 30 la Corte Suprema colocó la propiedad en el podio de los valores que justifican, que legitiman la violencia oligárquica, en aquel caso contra la primera presidencia que representó de alguna manera los intereses de las clases medias. Y hoy, digamos, la redefinición de ese rol de la Corte Suprema sigue siendo, 9 décadas después, un asunto de necesidad y de urgencia.